Aún me cuesta recordarlo sin hacer una mueca de dolor. Llegué a la selva amazónica hace 6 meses, como una joven y entusiasta investigadora. Me asignaron el estudio de las poblaciones de insectos en una zona remota a la que rara vez llegan los humanos. Había una pequeña estación de investigación en lo más profundo de la húmeda espesura. Estaba construida sobre pilotes para evitar inundaciones durante las lluvias estacionales. Había interminables laberintos verdes, donde las lianas se aferraban a los troncos de los árboles, y el aire se llenaba con el crepitar de insectos invisibles y los gritos estridentes de los pájaros. Estaba seguro de que mi principal problema era el clima frenético, las serpientes venenosas y los depredadores con dientes que esperaban al viajero descuidado bajo cada arbusto. Pero no tenía ni idea de que el verdadero peligro nos llegaría por la noche, llamando silenciosamente a la puerta. Nuestro equipo estaba formado por 4 hombres. Conmigo estaba Adam, un especialista en flora, malhumorado y torpe, siempre cargado con bolsas y cuchillos de acampada. Luego estaba George, un zoólogo más experimentado que llevaba 10 años viajando por la selva tropical. Y por último, Emily, médico y fotógrafa, encargada de capturar cualquier avistamiento de animales raros. Compartíamos nuestras vidas, intentando mantener la estación limpia y ordenada. El trabajo bullía durante el día. Cuando hacíamos incursiones en el bosque, colocábamos trampas para insectos, recogíamos muestras y medíamos los parámetros del agua en un pequeño lago cercano. Y las noches solíamos pasarlas en el compartimento del laboratorio de la estación, desmontando el material recogido o descansando en estrechas literas. El asentamiento más cercano estaba a varios días de distancia por río, así que la mayor parte del tiempo estábamos solos. La jungla que nos rodeaba parecía inmensa, salvaje y llena de secretos. De vez en cuando oíamos rumores de algunas tribus que nunca habían tenido contacto con la civilización, o de extrañas criaturas que solo aparecían durante la estación de las lluvias. Pero todos no creíamos demasiado en esas historias, pues pensábamos que no eran más que leyendas, surgidas para untar de mantequilla los folletos turísticos. De hecho, teníamos bastantes problemas reales: equipos caprichosos, lluvias frecuentes, una humedad furiosa que corroía todo el hierro. Incluso soñé que al final de la expedición encontraríamos nuestro equipo cubierto de una gruesa capa de moho. Pero aquel sueño no era más que una inofensiva broma mental comparado con lo que estaba por venir. El primer indicio de problemas llegó 3 semanas después de nuestra llegada. Llevábamos toda la noche procesando los resultados de las mediciones. Resultó que había unas bacterias anormales en el agua del lago local. Emily estaba haciendo una prueba sencilla en un microscopio de mano, y yo miraba un diario, pensando si llevar las muestras a la ciudad. De repente se oyeron unos golpes fuera, en la oscuridad. Era suave, como si alguien golpeara suavemente una tabla. La estación estaba sobre pilotes y teníamos una única puerta que daba a un andén con escalones estrechos. Nos miramos y nos quedamos helados. No se esperaba a nadie de fuera por aquí. Quizá Adam o George volvían pronto, pero no parecían haber ido a ninguna parte esta noche. Salí al pasillo, intentando no hacer ruido, y pregunté si había alguien. No hubo respuesta, solo un leve crujido audible como si alguien se hubiera deslizado por la pared. Al abrir la puerta y mirar hacia afuera, solo vi el parpadeo de la luz de la luna sobre las hojas. Ni rastro de gente. La densa vegetación de abajo se agitaba y las cigarras gorjeaban. Los demás, también alarmados, se acercaron a mí. Probablemente se trate de alguna fruta caída de un árbol, sugirió Emily, aunque su voz sonaba tensa. Decidimos cerrar la puerta e ignorar el incidente. Pero en mi interior ya tenía la sensación de que alguien se había asomado por la ventana del Amazonas por la noche. No me imaginaba que esas visitas se convertirían en algo recurrente. Al día siguiente le conté a George lo de los golpes nocturnos, pero se limitó a encogerse de hombros. Adam desestimó mi preocupación, diciendo que el ruido podía provenir de una gota de agua, una rama
o cualquier cosilla a la que estuviéramos prestando demasiada atención. Intenté convencerme de que así era, pero esa noche ocurrió algo aún más extraño. Volvimos a quedarnos hasta tarde en el laboratorio, ordenando las capturas de insectos y comprobando si había pequeños roedores en las trampas. Exactamente a medianoche, cuando la oscuridad se hacía más densa bajo las vigas de la estación, volvieron a llamar a la puerta. Esta vez, el golpe sonó un poco más fuerte, más rítmico. Era como si la mano de alguien, confiada y exigente, estuviera repiqueteando una extraña serie de golpes. Nos miramos y Emily tenía miedo en los ojos. Sentí un escalofrío que me recorría la espalda. El golpeteo no cesaba. Se repetía una vez, luego otra, luego otra, luego otra, haciendo que el silencio se espesara en la habitación. George cogió la linterna, hizo un gesto para que nos quedáramos y se dirigió a la puerta. Le seguí. No podía dejar que se enfrentara solo a un posible peligro. Abrimos la puerta de un tirón, iluminamos la plataforma y los escalones con la linterna. No había nadie. Salimos, iluminamos el perímetro de la estación, detrás de los barriles de agua de lluvia. Seguía siendo la misma noche inmensa, con olor a pradera húmeda y hojas podridas. El silencio solo lo rompían los gritos lejanos de los pájaros nocturnos. «¿Qué demonios?», murmuró George. Bajó los escalones, pero cuando estaba en el suelo, estuvo a punto de resbalar con el musgo húmedo. Pensamos que tal vez los lugareños tenían sus propias razones para asustar a los forasteros, pero no había luces ni voces, y el sendero que llevaba al río permanecía intacto de huellas frescas. Una vez de vuelta, discutimos qué hacer. Adam, frunciendo el ceño, sugirió que podría tratarse de algún gran simio que hubiera aprendido tales acciones y estuviera golpeando a propósito, atraído por el olor de la comida. Pero había dudas en su voz. Los monos no solían abalanzarse sobre la gente, y menos de noche. Emily dio otra opción. ¿Y si uno de nosotros delira, o todo es una especie de ataque de nervios colectivo? Pero todo el mundo oía los malditos golpes. Decidimos instalar una cámara de seguridad en la entrada para ver quién golpeaba. Y nos fuimos a la cama, muy nerviosos. Solo yo no pude pegar ojo, escuchando cada crujido detrás de la pared. Las siguientes 24 horas nos pusimos a trabajar, pero el ambiente era de presión. Noté que Adam era reacio a alejarse de la estación, y George estaba más irritable que de costumbre. El día avanzaba, llovía, y pasamos la mayor parte del día dentro, clasificando cajas de conservas y contando suministros. Hacia el atardecer salió el sol y salí al balcón a tomar el aire. Todo lo que había debajo estaba mojado. Brillaba con el resplandor de las hojas de donde salía la niebla. En cuanto bajé la mirada, noté algo que parecía una huella de pie descalzo en la tierra junto a la pila. Me agaché. Sí, se veía claramente un talón. 5 dedos, pero la forma era extraña. Los dedos eran alargados y las proporciones se salían un poco de la proporción humana. Llamé a los demás y examinamos el hallazgo con la respiración contenida. Estaba claro que no era un mono ni un jaguar, y desde luego no podía tratarse de un error. La huella parecía fresca, como si quien la hubiera dejado hubiera estado junto a la pila recientemente. «Creo que alguien te ha estado visitando», bromeó George nervioso, pero en su cara se veía claramente que no le hacía ninguna gracia. Estuvimos en vilo toda la tarde, pero no oímos ningún ruido hasta bien entrada la noche. Todo el mundo se relajó un poco. Emily se quedó dormida en su habitación. George decidió acostarse temprano. Yo me quedé en el laboratorio, dándole vueltas a las hipótesis. ¿Podría haber alguna especie desconocida de primate mitad humano? Todavía se encuentran especies raras en las selvas tropicales. O tal vez existe realmente una tribu que utiliza un calzado especial que imita el pie. A la 1 de la madrugada, no pude concentrarme más y caminé por el pasillo hacia mi habitación. Al pasar por la puerta principal, escuché involuntariamente. De repente, oí un golpeteo suave.
casi acariciador. Era tan silencioso que al principio pensé que era el tamborileo de una gota de lluvia. Pero no, el ritmo era demasiado claro. Me quedé inmóvil, sintiendo un escalofrío que me recorría la espalda. Se oyeron 3 golpes y luego se hizo el silencio. Contuve la respiración y me quedé mirando la puerta hasta que retumbaron mis oídos. Me atreví a acercarme, a pegar el oído a la madera, y oí la respiración pesada e intermitente de alguien. Casi chillé al retroceder. Entonces agarré el frasco de cristal más cercano, como si fuera un arma, y arranqué el cerrojo. Una figura estaba de pie al otro lado de la puerta. No pude distinguirla en la oscuridad, pero la luz de la luna iluminó su silueta. Era alta, delgada, con los brazos y las piernas desnudos, cubiertos de lo que me pareció piel pálida. No parecía un simio ni una bestia salvaje, más bien algún humano demacrado, pero de proporciones alargadas y dedos extrañamente largos. La criatura no se movió, solo ladeó la cabeza, y vi que su pelo era escaso y oscuro, y su cara estaba distorsionada, como si a sus ojos les faltaran párpados, y su boca o fosas nasales parecían irregulares. Por un momento pensé que me perseguía una obsesión. El silencio parecía palpable. De repente, la figura abrió la boca y emitió una leve exhalación, como un gemido o un susurro estrangulado. Me quedé inmóvil, sin saber qué hacer. Mientras intentaba darme cuenta de que era un ser vivo o una alucinación, avanzó medio paso. Retrocedí bruscamente, cerré la puerta de un portazo y eché el pestillo. El corazón me latía con fuerza. Inmediatamente desperté a todos con un grito. Cuando volvimos a abrir la puerta todos juntos con antorchas y armas, Adam cogió un machete y George una vieja pistola de bengalas. No había nadie. Recorrimos el perímetro, hablando roncamente, pero todo fue en vano. Densos matorrales, chorros de luz de luna y solo tierra húmeda sin rastro. Creí que iba a perder la cabeza por el hecho de que podía verle literalmente e incluso oír su respiración. Ahora ya no cabía duda de que no se trataba de simples crujidos. La estación estaba siendo objeto de visitas nocturnas de algo desconocido, y estaba claro que no temía acercarse. Nos acordamos de la cámara de seguridad, la que colgaba sobre la entrada. Con la respiración agitada, corrimos hacia el monitor, pero no mostraba nada. Parecía que alguien había roto el cable y se había visto colgando de la barandilla, así que nuestra criatura invitada sabía que le estaban filmando y encontró la manera de permanecer en la sombra. Bueno, ahora ya no estábamos bromeando. Empezábamos a temer seriamente que estas visitas nocturnas pudieran acabar en tragedia. El escaso contacto por radio de esta mañana con el centro no sirvió de nada. Nos dijeron que la evacuación solo sería posible dentro de 15 días, e incluso entonces, previo acuerdo con nuestros superiores. El lugar era demasiado inaccesible, y no había voluntad de enviar un hidroavión o un barco a buscarnos. Permanecimos atrapados en la estación con una criatura que, por alguna razón desconocida, acudió a nosotros en mitad de la noche. Para salir por nuestros propios medios, teníamos que llegar al río y flotarlo durante varios días, pero no teníamos combustible suficiente para una lancha motora para todo el trayecto. Además, los rápidos del río eran peligrosos después de las lluvias. Decidimos atrincherarnos durante un tiempo para defendernos e intentar averiguar qué quería el huésped. Se nos ocurrió una idea. Quizá fuera un miembro de una tribu desconocida, enfermo o desfigurado. Entonces quizá podríamos ponernos en contacto con él. Pero yo no tenía ni idea de cómo comunicarme con una figura tan impredecible, que se comportaba de forma demasiado extraña, incluso para un humano. Y la principal pregunta que me asaltaba era, ¿por qué llamaba a la puerta? Por la noche nos turnábamos en la guardia. Cada uno se sentaba junto a la ventana con una linterna y una pistola. Al principio parecía una buena idea, pero nadie tenía ni idea de cómo comportarse si la criatura atacaba. En el fondo de mi mente temía que un disparo fuera inútil o que solo enfureciera más al visitante nocturno.
Sin embargo, nos prometimos que si intentaba abrirse paso, nos defenderíamos hasta el final. Adam mantenía su machete en la mano. George parecía el más decidido, pero pude ver cómo le temblaban los labios mientras fruncía el ceño con nerviosismo. Emily permaneció en el laboratorio, armada con un bote de gas y algún tipo de potente tranquilizante para animales. En cuanto se puso el sol, sentimos que la ansiedad aumentaba. Las horas se hacían insoportablemente largas. Sentí como si la naturaleza que nos rodeaba contuviera la respiración. Los insectos pían fuera de las ventanas, las ranas croaban, el viento susurraba en las enredaderas. Sin embargo, en algún momento, todo se fundió en un zumbido monótono, contra el que empecé a distinguir pasos pesados allá abajo. Pero cuando me levanté y miré por la ventana, todo lo que pude ver fue la oscuridad meciéndose bajo las copas. Hacia medianoche, George, sentado en el pasillo, nos llamó en un susurro. Nos acercamos corriendo y oímos un leve ruido de arañazos procedente de la pared de la estación. Viajaba como si las uñas de alguien estuvieran raspando las tablas de abajo arriba. El sonido duró unos 30 segundos y desapareció de repente. Corrimos por el pasillo y salimos al balcón, y allí vi la misma figura cruzando el tejado del almacén, justo debajo del edificio principal. Ahora se movía rápidamente, casi arrastrándose, y en el destello de la linterna pudimos ver unos miembros largos y huesudos que se aferraban a la madera como las patas de un geco. La criatura se deslizó silenciosamente por la pared y desapareció en la oscuridad. George disparó una bengala, pero solo iluminó un matorral donde no había nada. Volvimos a entrar, dándonos cuenta de que era capaz de trepar, y que no había nada que le impidiera entrar en las ventanas, romperlas, si realmente tenía un propósito. Adam sugirió que pusiéramos algún tipo de trampa clavando varillas puntiagudas en algunas de las ventanas y puertas. Teníamos algunos clavos y palanquillas de metal. Nos dedicamos febrilmente a la defensa, olvidando nuestro trabajo científico. Mi mente oscilaba febrilmente entre el instinto de supervivencia y el intento de racionalizar. ¿Qué clase de criatura podía moverse con tanta agilidad? No teníamos más información que el hecho de que era bípedo, parecido a un ser humano, pero claramente alterado de alguna manera. Su piel era anormalmente blanquecina o gris, como si hubiera crecido sin la luz del sol. ¿Y por qué llamó a la puerta antes de aparecer? A lo largo del día siguiente, todo volvió a estar tranquilo. Intentamos explorar los alrededores, pero nunca nos alejamos más de 200 metros de la estación, siempre dejando a 2 de nosotros como refuerzo. Hacia el atardecer, George sugirió que echáramos un vistazo al pantano junto al río. Quizá encontráramos huellas, pero cuando llegamos allí, antes de la puesta de sol, solo vimos huellas profundas de algunos animales y un par de manchas extrañas en el limo de la costa. Parecía que podría haber sido un lugar donde una criatura desconocida hubiera descansado o bebido agua, pero no aportó ninguna respuesta nueva. Al regresar, vimos algunas ramas revueltas entre los arbustos, pero seguíamos sin saber si eran humanos, animales o la propia naturaleza. El pensamiento que más me corroía era que no se trataba de un visitante solitario, sino de toda una población especial oculta a la vista. Pero no había pruebas. Por la noche, cuando ya estábamos todos metidos en casa, volvieron a llamar a la puerta. Esta vez vino del otro lado de la estación, del lado de la ventana del laboratorio. El cristal estaba empañado y no podíamos ver qué figura era, pero la silueta se distinguía claramente en el resplandor de la luna. Largos brazos que se deslizaban lentamente por el cristal como si intentaran penetrarlo, y una respiración tranquila, casi quejumbrosa. Emily estuvo a punto de gritar, y yo le tapé la boca con la palma de la mano, temeroso de provocar a la criatura. Era como si escuchara nuestros sonidos desde dentro. Lentamente, raspó el cristal con las uñas, dejando largas rayas temblorosas.
Me pareció oír un silbido sordo, como si intentara hablar, pero no pudiera formar palabras. Adam agarró el machete y le gritó que se largara, pero la figura ni siquiera pensó en desaparecer. Simplemente se apretó contra el cristal para que pudiéramos ver parte de su cara. Abrió la boca, emitiendo un aullido largo y grave. Llevé la mano al dardo tranquilizante y quise disparar, pero en el mismo instante la criatura se apartó de un tirón y huyó hacia abajo, dejando solo rayas vibrantes en el cristal. Salimos corriendo, armados hasta los dientes, pero por supuesto no vimos ni un alma, solo huellas húmedas en la pared. Me acerqué más y a la luz de la linterna pude ver que la criatura tenía dedos muy largos y finos, con uñas puntiagudas que parecían garras. Intenté dejar de temblar. Mientras caminábamos de vuelta, hablamos en susurros, intentando averiguar qué significaba todo aquello. George supuso que la criatura estaba buscando comida o exigiendo que abandonáramos su territorio. Emily dijo que podría haber sido una persona enferma o mutado debido a algunos factores naturales. Adam, por su parte, admitió que se le estaba ocurriendo la idea de algo sobrenatural que no podía ser explicado de frente por la ciencia. Sabía que no podía descartar ninguna de las dos teorías hasta que encontráramos una forma de defendernos o, al menos, de documentar las pruebas. Al día siguiente, me di cuenta de que Emily andaba pálida y no dormía por las noches. Me contó que había tenido el mismo sueño. Una criatura llamaba a su puerta y cuando ella abría, pronunciaba su nombre en un susurro, extendiendo los brazos. Me asusté, porque en realidad no dijo ni una palabra. ¿De dónde había salido semejante escena de su subconsciente? Intenté calmarla, pero en el fondo de mi mente sentía que la situación se estaba descontrolando. Estábamos ansiosos por salir de la estación, pero el tiempo era despiadadamente lluvioso, una vez más arrasando el camino y convirtiendo el río en un torrente. Nuestras provisiones se habían agotado y nuestra condición estaba al límite. Al anochecer, George, repasando las anotaciones del diario de campo, dijo de repente: «Mira, los golpes empezaron más o menos a la misma hora cada 2 o 3 noches. Siguiendo esa lógica, la próxima noche activa debería ser esta noche. Así que estábamos condenados a otra visita». Y efectivamente, era poco después de la 1 de la madrugada, cuando oímos un sonido familiar. Golpes tranquilos y medidos, como si alguien estuviera marcando un ritmo urgente con los nudillos. Esta vez eran golpes en la puerta, como la primera vez, pero más fuertes e insistentes. Me quedé a pocos metros intentando respirar entrecortadamente, con el tranquilizante preparado. Adam estaba de pie junto a su espada, George se apoyaba la pistola de bengalas en el hombro y Emily estaba justo detrás. Di un paso hacia la puerta y asentí brevemente con la cabeza a mis amigos. Decidimos que ya era suficiente esperar. Abriríamos la puerta e intentaríamos al menos sedarlo. Si es humano, tendremos que ayudarle, pero si no lo es, será mejor que estemos preparados para defendernos. Tiré lentamente del cerrojo y abrí la puerta de un tirón. La criatura se detuvo en el umbral, con la mano a la altura de la cabeza, como si estuviera a punto de golpear de nuevo. Retrocedió al vernos, pero no huyó. A la luz de las linternas, por fin pude verle mejor la cara. Pómulos alargados, cejas extrañamente salientes, huecos oscuros en lugar de ojos, algunos grisáceos, sin brillo. La piel estaba cubierta de pelos ralos y cortos que parecían musgo. No podía apartar los ojos de sus manos, largas, estrechas, casi inhumanas. Abrió la boca y pensé en lanzarle un dardo, pero rebotó hacia un lado como si se hubiera anticipado a la acción. Adam blandió su machete, apuntando al aire para ahuyentarla. En respuesta, la criatura soltó un aullido desgarrador, lleno de tal agonía que casi me fallaron las piernas. El sonido parecía resonar en mi cerebro, haciendo que se me retorcieran las tripas. Estaba a medio metro, arqueando la espalda, lista para embestir. Pensé que iba a estallar una pelea, pero de repente la criatura hizo lo increíble.
Se arrodilló y tocó el suelo con las manos, como si se inclinara en señal de sumisión. Su boca permanecía entreabierta, emitiendo una respiración jadeante. No supe cómo reaccionar. Todos nos quedamos paralizados, empuñando nuestras armas mientras movía lentamente la cabeza. Parecía intentar expresar algo, pero no sabía cómo hablar. Pude ver cómo sus huesudos hombros temblaban como en un sollozo silencioso. En cuanto me relajé un poco, se lanzó hacia nosotros. George tuvo tiempo de disparar, y la bengala pasó cerca, iluminando la figura. Se oyó un grito desgarrador, y la criatura, cegada por la luz, retrocedió presa del pánico. Aprovechando esta circunstancia, disparé un dardo tranquilizante, pero pareció deslizarse por la piel sin penetrar profundamente. Nuestro huésped nocturno lanzó un gemido y se adentró en la espesura, moviéndose a 4 patas a un ritmo frenético. Corrimos tras él e iluminamos la franja de bosque frente a la estación, pero al cabo de unos segundos solo vimos sombras parpadeantes y luego los sonidos se apagaron. Cuando regresamos descubrimos que habían dejado una gota de líquido oscuro en la puerta. ¿Sería sangre? La tocamos con un dedo y era espesa, con un fétido olor a podrido. Parece que el dardo le dio después de todo. Pero, ¿qué es esta sangre que parece casi negra y huele a carne en descomposición? Emily, presa del asco, recogió un poco en un tubo de ensayo para intentar examinarla por la mañana. Me quedé allí de pie, abrumada por el asco y el miedo. No parecía sangre humana normal, así que teníamos buenas razones para creer que ya no era humano, o que nunca lo había sido. Mientras discutíamos lo sucedido, a George se le ocurrió una idea desesperada: seguir a la criatura durante el día, siguiendo sus huellas ensangrentadas, si quedaba alguna, e intentar encontrar su guarida, eliminar la amenaza o, en el peor de los casos, averiguar a quién pedir ayuda. Adam estaba a favor del plan, pero Emily se opuso, diciendo que podríamos caer en una trampa. Yo dudé, pues la idea de adentrarme en la espesura tras aquella criatura de pesadilla me hacía estremecer. Pero nos dimos cuenta de que si no actuábamos, solo estaríamos esperando otra visita, que podría acabar mucho peor. Al amanecer, armados y provistos de walkie-talkies, exploramos la zona cercana. Para nuestra sorpresa, encontramos pequeñas gotas del mismo líquido oscuro en las hojas y troncos de los árboles. Se extendían hacia el norte, adentrándose en la densa espesura. Adam se adelantó con un machete, abriendo camino. Emily le seguía con un botiquín y una cámara, intentando captarlo todo. Yo iba tercero, con una pistola tranquilizante, y George cerraba el proceso con una pistola de bengalas. Caminamos bajo las bóvedas de enredaderas, intentando mantener el ritmo de los demás. El bosque respiraba humedad, los insectos zumbaban y el barro se deslizaba bajo nuestros pies. Cada paso se daba con precaución. Al cabo de 1 hora de vagabundeo, llegamos a un lugar extraño. Los árboles formaban allí un anillo, y en el centro el suelo estaba aflojado, como si alguien hubiera cavado un hoyo o un hueco. Miramos alrededor. Las huellas de sangre oscura terminaban allí. Pero había huesos de pequeños animales por todas partes, obviamente pelados de blanco, y trozos de pieles, quizá de monos u otros animales del bosque. El olor era repugnante, el hedor de la descomposición. Me di cuenta de que aquí podría ser donde vivía nuestra criatura, o donde traía a sus presas, pero no había ni rastro de ella. Intentando contener las arcadas, me acerqué a la fosa. Olía a podrido y algo se movía en la oscuridad, tal vez grandes insectos o ratas, pero de repente un sonido débil y ronco surgió de las profundidades, como un gemido. Retrocedimos, preparándonos para atacar, pero no salió nadie. Empecé a temer que la criatura estuviera allí, herida pero aún peligrosa. George levantó su pistola de bengalas, mientras yo amartillaba mi pistola tranquilizante. Adam se acercó lentamente, iluminando el agujero con su linterna. Algo brillaba húmedamente,
y vimos un cuerpo retorcido, de aspecto humano, pero mutilado. Era difícil distinguir los rasgos faciales. Vagamente me di cuenta de que podía tratarse de otra criatura semejante. Horrorizado, pensé. Tal vez era un desafortunado humano que había caído a sus pies. Fuera cual fuese la verdad, era insoportable mirarlo. No nos acercamos. El olor y la vista de los huesos ensangrentados nos decían que corríamos el riesgo de convertirnos en la próxima víctima. En ese momento, el viento agitó las hojas y sentí un susurro detrás de mí. Al girarme, lo vi. El mismo que había llamado a la puerta. Estaba detrás de George, casi tocándole el hombro. El rostro de la criatura estaba contorsionado por el dolor o la rabia. Una gota oscura goteaba lentamente de su cuello sobre su pecho desnudo. «¡George!», grité, pero la criatura ya le había clavado sus largos dedos en el brazo. George aulló y soltó el arma. Adam se abalanzó sobre la criatura con su machete, pero ésta lo arrojó lejos como un muñeco de trapo, como si no hubiera sentido el golpe. En los segundos siguientes, disparé la pistola tranquilizante sin siquiera apuntar. Casi al mismo tiempo, Emily roció a la criatura con un bote de gas. Siseó, soltó el brazo de George y se tambaleó, intentando limpiarse los ojos, o lo que fuera que utilizara como ojos. Agarramos al ensangrentado George por los hombros y nos apresuramos a huir de aquel asqueroso lugar. Podía oír a la criatura haciendo ruidos intermitentes de tos, pero no me atreví a mirar atrás. Presas del pánico, corrimos a través de la espesura, trepando por las lianas y tropezando con las raíces de los árboles. George gemía, con el brazo profundamente lacerado y la sangre corriéndole por el codo. Mi mente se aferraba febrilmente a la idea de llegar a la estación. Detrás de mí oía el crujido de las ramas, pero no podía saber si la criatura nos seguía o no. Tal vez estuviera desorientada por el gas y el tranquilizante. Cuando por fin saltamos al camino familiar que lleva a la estación, miramos hacia atrás y nos dimos cuenta de que nadie parecía correr tras nosotros. Solo un ominoso silencio se cernía sobre las viñas. En la estación curamos la herida de George, la lavamos con antisépticos y le pusimos una venda. Tenía muy mal aspecto, fiebre y los ojos vidriosos. Emily temía que hubiera contraído alguna infección desconocida. Aquella criatura parecía portar algún tipo de bacteria cadavérica en sus garras. Podía sentir el pánico creciendo en mi interior. Llamamos urgentemente por radio al centro, rogando una rápida evacuación. Pero lo único que obtuvimos fue la respuesta de que el barco más cercano no podría llegar hasta dentro de una semana como muy pronto, debido a las difíciles condiciones meteorológicas y logísticas. Nos dimos cuenta de que George podría no vivir para verlo si no recibía la medicación que necesitaba, y la criatura podía volver en cualquier momento. Al anochecer, George convulsionaba, deliraba, susurraba como si oyera una llamada del bosque, nos llamaba a todos por nuestro nombre y luego se callaba. Buscamos entre nuestras provisiones al menos un antibiótico fuerte. Emily le dio lo que funcionaba, pero parecía ineficaz. Durante la noche, se levantó de su litera, aunque me pareció que apenas se movía, y se dirigió lentamente hacia la puerta principal. «¿A dónde vas?», grité, pero no respondió, como si estuviera en un sueño. Adam se levantó de un salto, intentando retenerlo, pero George se apartó con una fuerza inesperada. «Me está llamando», susurró. Cuando intentamos agarrarle de nuevo del brazo, nos golpeó de repente, se soltó de la estación y salió disparado hacia la oscuridad. Ocurrió tan rápido que no tuvimos tiempo de reaccionar. Emily, Adam y yo corrimos tras él con nuestras linternas. Gritando su nombre, bajamos corriendo las escaleras, pero lo único que vimos fuera de la estación fue el bosque nocturno. A la luz de las linternas, vi su figura que se alejaba. Corría, tambaleándose, en algún lugar entre los árboles. «¡Vuelve!», gritó Emily. Pero George no parecía oírlo. Intentamos alcanzarle, pero el suelo estaba resbaladizo
y rodeado de enredaderas. Cuando llegamos a un pequeño claro, había desaparecido. Estuvimos dando vueltas unos minutos más, con la esperanza de encontrar el rastro, pero no lo conseguimos. Por un momento oímos claramente sus gritos de terror y luego todo quedó en silencio. No tenía sentido esperar hasta la mañana. Seguimos buscando, llamando, iluminando todo a nuestro alrededor. Una espesa oscuridad se cernía sobre la selva como una densa nube. En algún lugar croaba un ave nocturna, las ranas murmuraban a lo lejos, y de repente, en uno de los rayos de luz, vi un movimiento fugaz. Vi a Jorge de pie contra el tronco de un árbol, de espaldas a mí. Corrí hacia él, pero cuando me acerqué, solo encontré un trozo de su camisa sobre la corteza anudada. Debajo, la sangre fresca salpicaba oscuramente las hojas, y entonces oí una respiración apagada y entrecortada, como la de la criatura, como si estuviera cerca, acechando detrás de un árbol o entre las ramas. El corazón se me iba a salir del pecho. Llamé a George con desesperación, pero no obtuve respuesta, solo algo en las profundidades de la espesura que me puso los pelos de punta. Después de media hora de búsqueda infructuosa, regresamos a la estación aterrorizados. Jorge había desaparecido. Temíamos que ya estuviera muerto o que hubiera caído en las garras de la criatura. Emily lloraba. Adam tenía la mandíbula tan apretada que los nudillos se le pusieron blancos. Yo solo pensaba en cómo llegar a la mañana sin volverme loco. La noche transcurrió en un angustioso medio sueño. Cerramos las puertas y vigilamos las ventanas, pero no vino nadie. Dentro de la estación había un vacío inquietante sin nuestro amigo. La conciencia estaba desgarrada por la culpa. ¿Por qué no le habíamos detenido a tiempo? Cuando amaneció, volvimos a rastrear el barrio, pero solo encontramos los restos de la camisa y un par de manchas de sangre en las raíces. Ningún rastro. Desesperados, nos dimos cuenta de que teníamos que sobrevivir por nuestra cuenta. Quizá no pudiéramos salvar a George. Y así pasaron otros 2 días de preocupación y miedo. Durante todo este tiempo, la criatura no apareció, como si estuviera satisfecha con una víctima. Sin embargo, temíamos que volviera. Emily dijo que si George seguía vivo, la criatura podría utilizarlo como guía. Ese pensamiento fue mi fin. En el programa de radio, suplicamos ayuda, diciendo que teníamos una emergencia, una persona desaparecida. Pero la respuesta era la misma. En unos días vendrá un barco. Esperad. Al anochecer del tercer día, después de la desaparición de George, salí al balcón y a la luz roja del atardecer vi un movimiento en la espesura. Se me encogió el corazón. Cogí los prismáticos y me quedé mirando. Vi una figura humana a la luz del atardecer y me temblaron las manos. Era Jorge, pero tenía un aspecto horrible. Descalzo, medio desnudo, cubierto de manchas y abrasiones, con el pelo resbaladizo por la suciedad y probablemente por la sangre. Miraba fijamente en mi dirección, inmóvil. Llamé a Adam y a Emily y todos salimos de un salto, intentando echarle un vistazo. Pero en cuanto gritamos, se dio la vuelta y se alejó, apenas capaz de mover los pies. Nos precipitamos hacia abajo sin discusión, corriendo tras él, queriendo salvar a nuestro amigo, fuera lo que fuera. Le alcanzamos no lejos de la estación. Estaba apoyado contra un árbol, respirando con dificultad. Tenía los ojos nublados y el rostro helado por el terror y la confusión. Emily fue la primera en tenderle la mano. «George, somos nosotros. Ven con nosotros. Te ayudaremos». No respondió. Mirando más de cerca, vi arañazos y marcas sangrientas en su cuello y pecho, como si alguien le hubiera clavado garras. Se tambaleó y estuvo a punto de caerse. Lo cogimos en brazos y lo llevamos hacia atrás. Pero de repente se estremeció, resolló y empezó a murmurar algo inaudible, a atacar. Tuvimos que inyectarle un sedante que Emily llevaba en el bolsillo. Se quedó sin fuerzas, pero antes de desmayarse, nos miró con ojos vidriosos y susurró: «No abráis la puerta. Es de noche». Luchamos por llevarlo a la estación y meterlo en su litera.
Emily apenas tenía suministros médicos suficientes para tratar sus heridas. Su temperatura estaba por las nubes y su delirio continuaba. Pensé que estaba al borde de la locura, pero lo principal era que no veíamos a esa cosa por allí, y eso nos daba un poco de esperanza. Al caer la noche, cerramos todos los pasadizos y nos rodeamos de barricadas improvisadas. George daba vueltas en la cama, a veces gritando frases sueltas. «Están esperando, sin cara, bajo los barriles, quédense atrás». Sonaba salvaje y me ponía la piel de gallina. Emily se sentaba junto a su cama, refrescándole periódicamente la frente. Adam y yo estábamos de guardia en la ventana. A eso de las 11, oímos que George se levantaba de repente como un sonámbulo. Miró fijamente al espacio con ojos ilegibles y susurró: «Está aquí, está aquí». Miramos a nuestro alrededor con ansiedad. En el mismo instante, oímos un aullido lejano procedente del bosque, bajo y lento, como si alguien estuviera sollozando o riendo. Había tanto silencio dentro de la estación que podía distinguir los latidos de mi propio corazón. Y entonces sonaron pasos alrededor de nuestra vivienda, pasos silenciosos y chirriantes, como si varios pies se deslizaran sobre la madera. Pensé que ahora había llegado algo aún más terrible que antes. ¿Podría haber más de uno? Se oyó un golpe en la pared exterior, un desagradable sonido de raspado. Sentí un ataque de pánico. Parecía que la criatura estaba pasando sus garras con fuerza por las tablas, poniendo a prueba nuestras defensas. Adam levantó su machete. Yo preparé una pistola tranquilizante y nos dirigimos lentamente hacia la puerta. Pero de pronto la puerta se estremeció con un ruido sordo, y entonces se oyó una voz, la voz familiar de George, que suplicaba: «Abrid, abrid». Y me quedé aturdido, pues George había estado tumbado en la litera detrás de nosotros todo el tiempo, inconsciente. Así que había alguien en la puerta imitando su voz. Emily chilló: «Es falso». Sentí que se me apretaban las entrañas. La criatura había aprendido a imitar las entonaciones de nuestro amigo. Detrás de la puerta, la llamada desesperada continuaba, acompañada de fuertes golpes. Me di cuenta de que si cedíamos a la piedad y la abríamos, dejaríamos entrar al monstruo. Al ver que nadie se apresuraba a abrir, la criatura atronó con más fuerza, varias veces, como si intentara atravesar la hoja. Las tablas crujieron. Adam no aguantó más. Saltó hacia la puerta, quiso gritarle que retrocediera, pero apenas había pronunciado una palabra cuando los golpes callaron. Se hizo un silencio estremecedor. Apenas podía respirar, oyendo la sangre martillearme en las sienes. De pronto se oyó un siseo, como un resuello nauseabundo a través de una estrecha rendija. Oímos cómo las uñas arañaban el centro de la puerta, intentando abrirla. Adam tiró del picaporte. Quería abrir y golpear primero, pero yo le tiré hacia atrás. «No te atrevas, es un señuelo». Entonces empezó a picar con el machete desde dentro, donde sobresalían las garras. Se oyó un chillido, como si le hubieran cortado los dedos a alguien, y un ruido sordo procedente del exterior. Miramos por la ventana, esperando ver a la criatura en el andén, pero no había nadie. Solo gotas rojizas se esparcían por la madera. Nos dimos cuenta de que la habíamos herido, pero no mortalmente. Durante los minutos siguientes, el silencio nos pareció una tortura y permanecimos allí, incapaces de movernos. Solo oíamos la pesada respiración de George, que, como si oliera sangre, empezó a gemir, murmurando de forma ininteligible: «El olor, eso». Tuve un pensamiento espeluznante en mi interior. ¿Y si ya estaba medio igual? Nadie atacó durante un rato. Incluso pensamos que tal vez la criatura se había retirado. Pero de repente una ventana de la habitación contigua se abrió de golpe con un crujido. «¡Ha entrado!», gritó Emily. Corrimos hacia allí y vimos un largo brazo asomando entre los fragmentos de cristal, intentando arañar el marco. Adam saltó y blandió su machete, pero esta vez el brazo lo esquivó con una velocidad inhumana. Oímos un silbido irritado
y la criatura desapareció por la abertura. Le disparé un dardo tranquilizante. No sé si le di. Se oyó un estruendo lejano y luego silencio. Supongo que no se abrió paso y se retiró. Pero ¿cuánto tiempo podremos resistirlo? La estación se desmorona bajo su embestida. La jungla que nos rodea está llena de secretos y monstruos, y nos estamos quedando sin defensas. Tarde o temprano, la criatura encontrará un resquicio o traerá a los suyos. George delira. Nos levantamos por la mañana, agotados, quedándonos dormidos, pero con miedo a abrir los ojos. Queremos creer que la ayuda llegará, que el barco nos alcanzará y que desapareceremos de aquí para siempre, olvidando este bosque de pesadilla. Pero no estamos seguros de vivir para verlo. Toda mi mente me dice que corra, a pie o nadando. Pero sin fuerzas, con un hombre herido, es casi un suicidio. Hacia la mañana oímos el lejano retumbar de un trueno. Parece que se avecina otro chaparrón. Salgo al balcón, sin alejarme de Adam y Emily, por supuesto, y miro al horizonte. La niebla cubre las copas de los árboles. Es como si toda la naturaleza se hubiera pronunciado contra nosotros. Oigo un golpe bajo, una especie de eco de aquel desafortunado aldabonazo nocturno. No sé si es un eco del miedo o si realmente alguien se está acercando sigilosamente a la estación de nuevo. Mi corazón se ralentiza, mis manos tiemblan. Pienso en la primera vez que oímos esos golpes cautelosos en la puerta, y aún creía que solo eran frutos de una rama. Qué ingenua fui. Ahora daría cualquier cosa por volver a esa serena ignorancia. Adam me llama y me muestra algo que se mueve en el suelo junto a la pila. Nos fijamos bien. Es una garra desgarrada, tirada en la tierra como un extraño fragmento de hueso. Si pierde partes del cuerpo con tanta facilidad y sigue moviéndose, entonces su anatomía es bastante diferente. O no siente el mismo dolor que un humano. Observo algo más en el suelo. Entre los trozos de tela y limo, yace algo parecido a un amuleto de madera, claramente de origen artificial. Tal vez indique que alguna vez fue humano o perteneció a alguna tribu. Mi mente se nubla de preguntas. Mientras busco el amuleto, oigo un ruido como de pasos en lo profundo del bosque. Retrocedo y nos dirigimos al interior, cerrando de nuevo. La lluvia cae sobre la estación con una fuerza demencial. El cielo se cubre de nubes negras y empiezan a retumbar los truenos. Nos sentamos con un George pálido, que se agita periódicamente, delira y traga pastillas. Los relámpagos iluminan la selva en ráfagas de pesadilla, y yo imagino que en cada árbol, en cada grieta del techo, acecha una criatura negra de ojos blanquecinos. Adam, que es el más calmado, dice de repente: «Si viene, corre, yo lo detendré». Emily solloza pero duda en discutir. Sé que quiere darnos la oportunidad de salir, pero me da miedo dejarle. No podemos decidir cuál es el mal menor. Intentar esperar a que pase la tormenta o arriesgarnos a llegar al río. Me invade la desesperación. No parece haber salida. A través de la ensordecedora cacofonía de la lluvia, de repente oigo de nuevo ese mismo golpeteo rítmico, más fuerte que antes, más exigente. Nos agitamos como hojas, miramos a nuestro alrededor. George, que parecía a punto de desmayarse, se incorpora de repente y dice vagamente: «Nos está llamando de uno en uno. Quiere que abramos». Empieza a sudar frío. Adam, Emily y yo levantamos las armas al mismo tiempo, dándonos cuenta de que esta vez podría ser la última. El golpe se repite, la puerta se estremece, y entonces se oye el crujido de la madera al final del pasillo. ¿Una segunda criatura? No lo sabemos. Podría haber una manada. Corro por el pasillo, veo el mismo brazo delgado atravesar la parte rota de la pared, seguido de otro. Un rostro con las cuencas de los ojos negras me mira fijamente, con un sonido sibilante. Adam se abalanza sobre él, cortando tan fuerte como puede, y algo se desprende con un sonido de sorbo húmedo. La criatura chilla y se aparta, dejando caer trozos de carne.
No sé cómo seguimos aguantando. Todo mi cuerpo grita de terror. De la habitación de George llega el grito de Emily. ¡Está huyendo! Resulta que George se ha levantado de nuevo y corre hacia la puerta, como si hubiera perdido el control. Corro tras él, pero llego demasiado tarde. Ya ha abierto la puerta y el aguacero está cayendo a cántaros. Al otro lado del umbral, veo una silueta que extiende los brazos hacia él. Agarro a George por el hombro, intento apartarlo, pero él se aparta. La criatura le agarra de la muñeca. Salto hacia atrás y oigo los gritos de Adam detrás de mí. Un relámpago ilumina una escena enloquecedora. George está de pie en el umbral de la puerta. La criatura se aferra a él, arqueando su figura inhumana. Se me queda mirando sin comprender y luego desaparece entre las corrientes de lluvia con la criatura, adentrándose en el oscuro bosque. Salimos corriendo tras ellos, pero lo único que vemos es un muro de agua y el parpadeo de dos siluetas viscosas que se deslizan por el barro y desaparecen entre los árboles. Grito el nombre de George, aunque por dentro me doy cuenta de que no va a volver. Adam se abalanza sobre mí, sacudiéndome por los hombros. «¡Vámonos, o moriremos todos!». Tiene los ojos llenos de pánico y las manos cubiertas de sangre y restos de carne de la criatura. Detrás de mí, Emily solloza arrodillada bajo el aguacero. Me doy cuenta de que este es el final de nuestra loca expedición. No podemos hacer otra cosa que abandonar la estación e intentar llegar al río. No recuerdo cómo hicimos las maletas. Saltamos a la furiosa noche, llevando solo lo esencial, abandonando todo el equipo, las muestras, los tanques. Dejé una nota en el laboratorio, con la esperanza de que el equipo de rescate la encontrara, si es que se atrevían a venir. Les dije que tuvieran cuidado, que en esta selva habita algo inhumano que caza de noche, pero dudo que eso sea suficiente. Por un atajo a través de la espesura, avanzamos hacia la orilla, a la luz de linternas y relámpagos. Cada vez nos estremecíamos con cada crujido, esperando que una mano de largos dedos nos agarrara por detrás de un tronco. En la linde del bosque nos dimos la vuelta. A través de las corrientes de lluvia oblicuas pudimos ver la estación, nuestro refugio, que tanto habíamos temido y que, como se vio, no nos protegía en absoluto. La oscuridad la envolvía, espesándose alrededor de los pilotes y los balcones. En un relámpago, imaginé a la criatura de pie sobre el tejado, con los brazos extendidos. O tal vez, solo era un juego de sombras. Me esforcé por respirar. Adam me agarró del codo, diciéndome que me moviera. Nos alejamos, hacia la noche, con la esperanza de que el río nos acogiera y nos llevara hacia la civilización. Y quizá al menos alguno de nosotros sobreviviera. Ahora estoy sentada en la orilla, temblando de frío y de miedo. Espero que por la mañana el tiempo esté más despejado y podamos llevar la barca río abajo. Aún no podemos ver la persecución, pero eso no significa que no nos sigan. Es como si el bosque respirara cerca, esperando a que bajemos la guardia. Creía que estaba aprendiendo la belleza del Amazonas, sus misterios de insectos y plantas desconocidas. Pero todo lo que he aprendido es que aquí, en la espesura nocturna, hay cosas mucho más aterradoras de lo que cualquier informe científico pueda describir. Y como sigo oyendo en mi cabeza que llaman a la puerta, me doy cuenta de que a veces es mejor no abrirla nunca, porque lo que aguarda tras el umbral puede que ya no sea de nuestro mundo, y no estoy seguro de que podamos encontrar el camino de vuelta.